Existe un secreto para mejorar en el tango. ¿Cuál es? Tomar clases y practicar. Por eso en este video te voy a compartir una secuencia de tango paso a paso para practicar todos los días. Seguime hasta el final. Aunque no soy amigo de usar en la milonga los mismos 3 pasitos para bailar los tangos de todas las orquestas, sí creo que la repetición a conciencia durante una práctica nos ayuda a entender mejor el cuerpo y el movimiento. Cuanto más repitamos, más comprenderemos. La repetición tiene un valor esencial en cualquier lenguaje y más aún en el lenguaje de tango. Por eso se me ocurrió idear una secuencia de tango paso a paso, especialmente para principiantes intermedios, con la idea de que vayas puliendo las bases que te ayudarán en tu camino de tango. Pero quiero avisarte que lo que voy a compartirte no es una figura o una sucesión de figuras, sino la técnica, el esqueleto de esas figuras, para que luego tus movimientos se reproduzcan con mayor fluidez. Vas a ver movimientos sencillos, pero que van a requerir de tu precisión, equilibrio y concentración. Ahora, si quisieras una secuencia con mayor complejidad, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. La suscripción es gratuita y me ayuda a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Benseque Izabá y ahora sí, comencemos. En este video voy a mostrarte una secuencia dividida en 2 partes. Vas a ver caminatas con pivot hacia adelante y caminatas con pivot hacia atrás que luego uniremos en una sola secuencia. Si tuvieras dificultad para recordarla, te sugiero que recurras al video Cómo retener un movimiento al verlo, que encontrarás en la lista de reproducción de técnicas de este canal. Como siempre, si quisieras ver un ejercicio en particular, haz clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Todo dicho ya, comencemos. Ejercicio 1. Caminata adelante con pivots. En esta primera parte veremos una simple caminata adelante a la que le agregaremos un pivot de 90 grados y otro de 270 grados. Entremos ya a la clase. Comencemos por pararnos derechos con los pies juntos y en posición de abrazo. Llevemos toda la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. En esta posición, ubiquemos el peso en el pie derecho, rotemos levemente el torso hacia la izquierda, apuntemos con la rodilla izquierda hacia adelante y demos nuestro primer paso sobre una vía, de modo que el talón izquierdo mire a los dedos del pie derecho. Pasemos todo el peso del cuerpo hasta superar la línea del pie y cargar el peso sobre el pie izquierdo mientras rotamos el torso hacia la derecha. Ahora, intentemos rozarnos las rodillas y los talones y demos el paso con metatarso, siempre en una vía. Rotemos nuevamente el torso hacia la izquierda, mientras adelantamos el cuerpo y cargamos todo el peso sobre el pie derecho, y desde la rodilla avancemos con pierna izquierda. Siempre en una vía, esta vez rotemos el pie izquierdo. Avancemos con el torso rotándolo 90 grados, realicemos un pivot con pies juntos y vayamos a una apertura mirando el segundo frente. Ahora, ubiquemos el peso en el pie derecho. Adelantemos el pie izquierdo rotado hacia la izquierda, rotemos el torso hacia la izquierda y pivot de 270 grados. Volvamos a verlo. Caminata en contraposición en una sola vía. Aterricemos apoyando el metatarso y luego toda la planta. Rocémonos las rodillas y los talones si fuera posible. Rotemos el pie izquierdo. Realicemos un pivot con rotación de torso de 90 grados y vayamos a una apertura mirando el segundo frente. Nuevamente rotación de pie izquierdo y pivot con rotación de torso de 270 grados. En esta caminata, no importa cuán larga o corta sea la extensión de tu paso, es más importante retener la secuencia y realizarla paso a paso, lentamente si fuera posible, para obtener
los mejores resultados. Ejercicio 2. Caminata atrás con pivots. En esta segunda parte veremos la caminata atrás y le agregaremos un pivot de 90 grados, otro de 270 grados y otro más de 180 grados. Veámoslo ya. Comencemos por pararnos derechos, con los pies juntos y en posición de abrazo. Llevemos toda la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. En esta posición, ubiquemos el peso en el pie izquierdo, rotemos levemente el torso hacia la izquierda, deslicemos la pierna derecha hacia atrás, rocemos los talones y demos el paso atrás sobre una vía, de modo que los dedos del pie miren hacia el talón derecho. Llevemos la línea del cuerpo atrás manteniendo el torso adelante mientras apoyamos toda la planta del pie derecho en el piso. Ahora volvemos a rotar el torso hacia la izquierda mientras retrocedemos con pierna derecha y rotamos el pie hacia nuestro centro. Rotemos el torso hacia el segundo frente, realicemos un pivot de 90 grados con pies juntos y vayamos a una apertura. Ahora ubiquemos el peso en el pie izquierdo, adelantemos el pie derecho rotado hacia la derecha, rotemos el torso hacia la derecha y realicemos un pivot de 270 grados. Llevemos el pie derecho rotado hacia la derecha, rotemos el torso hacia la derecha mientras avanzamos hacia el metatarso y realicemos un segundo pivot de 180 grados. Veámoslo una vez más. Caminata hacia atrás en contraposición en una sola vía. Talón hacia atrás tan bajo como sea posible. Rotemos el pie derecho. Realicemos un pivot con rotación de torso de 90 grados y vayamos a una apertura mirando el segundo frente. Nuevamente rotación de pie derecho y pivot con rotación de torso a la derecha de 270 grados. Rotación del pie derecho hacia adelante y pivot de 180 grados para recuperar nuestro frente inicial. Aunque como líderes jamás caminamos hacia atrás en la milonga, la caminata hacia atrás en una vía nos permite trabajar aún más nuestro equilibrio y entender la posición de la mujer en el baile. En tal sentido, si te interesara ver el otro rol, te sugiero ver el video Cómo hacer la caminata atrás, cuyo enlace te dejo en la descripción. Durante la práctica, intenta extender la pierna sin rigidez y sin doblarla. Ejercicio 3. Secuencia completa de caminatas y pivots. Ahora que ya conocimos los ejercicios anteriores, veremos la secuencia completa de caminatas adelante y atrás y pivots con pie izquierdo y pie derecho. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo con pies juntos. Inclinemos el cuerpo hacia adelante y ubiquemos el peso en el metatarso derecho. Avancemos con pie izquierdo y aterricemos con metatarso hasta apoyar toda la planta del pie. Adelantemos el torso rotándolo hacia la derecha mientras rozamos las rodillas y demos el segundo paso. Torso a la izquierda en contraposición y rotemos la punta del pie izquierdo, torso hacia la izquierda y pivot de 90 grados con apertura lateral. Pie izquierdo adelante con punta de pie rotado hacia la izquierda, rotación de torso hacia la izquierda y pivot de 270 grados. Ubiquemos el peso en el pie izquierdo, rotemos el torso hacia la izquierda y deslicemos la pierna derecha hacia atrás, rozándonos los talones. Rotemos el torso hacia la derecha, deslicemos la pierna izquierda hacia atrás, torso en contraposición y pie derecho atrás rotado hacia nuestro centro. Pivot y apertura. Pie derecho adelante con rotación de torso hacia la derecha y pivot de 270 grados. Pie derecho adelante con rotación de torso hacia la derecha y pivot de 180 grados. Veamos ahora la secuencia completa.
secuencia practicamos la caminata, el pivot, la postura y el equilibrio. Y si lograste superar este ejercicio, enseguida te adelanto lo que veremos en la próxima clase. Pero antes, si no lo hiciste ya, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. En la segunda parte veremos cómo practicar una secuencia jugando con diferentes tiempos y pivots con pies cruzados. Una clase más desafiante que llevará tu tango al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.